Vamos a empezar a compartir para que podamos empezar a hablar. Entonces, pues ya ustedes saben mis datos, me conocen. Aquí está mi correo, ya que si ustedes al final quieren o no alcanzan algún tipo de respuesta, pueden escribirme con muchísimo gusto, estaré atenta para poderles responder. Esto es básicamente una imagen de lo que nosotros hacemos a diario como empresa, por lo tanto declaro tener conflicto de interés, que es Hipnos, y quiero que empecemos con una breve introducción de lo que ha pasado en estos 2 años. Y quiero empezar con esta imagen de Darwin, básicamente porque él nos habla de que las especies que son más fuertes y tal vez más inteligentes son las que mejor se van a acomodar a poder sobresalir y poder seguir adelante. Y más adelante se van a dar cuenta de por qué es que hablo de Darwin al inicio. Estos 2 años, desde el 2019, hemos tenido grandes cambios y hemos tenido que enfrentarnos a cosas importantes que nos han cambiado la vida desde la parte familiar, social, profesional, científica, que definitivamente hacen que pensemos en el COVID como algo que nos eclipsó y nos robó parte de nuestra vida y nos hizo tener imágenes en la mente del mundo como jamás pudimos imaginarnos. La evolución del hombre hizo que pasáramos de primates a caminar, irnos levantando poco a poco y a terminar convertidos a, de nuevo, tener un montón de cosas encima para acoplarnos a lo que era el COVID. Y ahorita estamos empezando a entrar en un tiempo post-pandémico en el que tenemos que volver a empezar a acostumbrar a la vida nueva después del COVID. Pero adicionalmente, el COVID trajo con él una vida que tampoco nos habíamos imaginado, que es la que estamos viviendo en este momento, de tener que compartir momentos, espacios en los que siempre estábamos disfrutando de vernos y de poder sentirnos y de poder tener cercanía, a tener que hablarnos a través de la distancia por medio de la virtualidad. Afortunadamente, la vacuna nos ha traído esperanza, porque sabemos que esto va a continuar y a lo mejor llega otro y a lo mejor llega COVID en otra versión o otro de estos monstruos que nos puede llevar a generar conflicto, pero los invito a esta noche a que empecemos a salir de ese hueco en los que nos metió el COVID para que podamos empezar a tener una visión diferente de lo que es la vida como personas, como familia y desde la parte científica, que es lo que yo les vengo a hablar el día de hoy. Ya después de esta introducción, entonces vamos a empezar a hablar de lo que es sedación fuera del quirófano. Quiero que vean esta nube de palabras, básicamente porque los procedimientos que se hacen fuera del quirófano albergan muchas cosas. Realmente no es solo una parte farmacológica o una parte de conocimiento de lo que nosotros colocamos o hacemos, sino alberga muchas partes en relación a lo que es el sentir de la persona que está haciendo la sedación y la sensación de lo que experimenta el paciente y el profesional con el que estamos acompañando. Entonces, quiero que hoy, de las ideas que todos traemos, porque sé que hay personas que tienen amplio conocimiento en el tema dentro de las personas que están participando, que organicemos todas las ideas que tengamos para que al final podamos tener un orden de lo que pensamos y podamos llevarnos ideas claras a casa. Fíjense que la sedación ya no es algo que podemos decir que está comenzando, que está arrancando. En este momento la sedación es considerada que está en expansión, o sea, estamos creciendo, ya no estamos naciendo, ahora estamos teniendo un crecimiento que está volviendo expansivo y exponencial. En la última década, sabemos que la sedación como técnica existe desde hace más de 30 años, pero precisamente la última década ha sido una muy importante en la parte de literatura, en la parte académica, en la que hemos podido hacer intervención y conocimiento de lo que podemos ofrecerle a nuestros pacientes. Entonces tenemos que empezar primero con la definición. Y las personas que me han visto antes saben que yo siempre traigo a colación esta, porque me gusta mucho, porque me parece que incluye de manera bien congruente lo que es la sedación. Esta es una definición de Cambridge del año 2012, que dice que es una técnica anestésica de administración de sedantes hipnóticos, amnésicos y ansiolíticos con o sin analgésicos para inducir una alteración variable del estado de conciencia de un paciente, permitiéndole que tolere procedimientos diagnósticos y o terapéuticos molestos o dolorosos de manera confortable y segura. O sea que si ustedes se dan cuenta, pues es realmente lo que nosotros estamos buscando cuando estamos administrando una sedación. Pero me llama la atención que precisamente en el 2020 sale un artículo en Anesthesiology donde nos dice
tenemos que incluir algo más en las definiciones de sedación. Y ellos muestran esta tabla, que no la vamos a leer, pero muestran cómo varias sociedades importantes, incluida la americana, incluida la europea, la parte también los ingleses, de lo que ellos han considerado como una definición en relación a lo que es la sedación. Y este artículo está conformado, o quienes lo realizan pertenecen al Comité Internacional para el Desarrollo de los Procedimientos de Sedación, donde están incluidas el doctor Cravero, perdón, el doctor Cravero y la doctora Mason, que son personas muy importantes e influyentes en el tema, y ellos dicen esta definición, digamos que tratando de albergar lo que ya está escrito en la literatura, y es: la práctica de la sedación consiste en la administración de uno o más fármacos para facilitar un procedimiento diagnóstico o terapéutico mientras apunta a un estado durante el cual la permeabilidad de las vías respiratorias, la respiración espontánea, la protección de los reflejos de las vías respiratorias y la estabilidad hemodinámica son preservados mientras alivia la ansiedad y el dolor. Entonces, fíjense que aunque dice lo mismo, porque prácticamente si nos ponemos a analizar dice lo mismo, son un poquito más claros y concretos y nos lleva a una mejor comprensión de lo que nosotros estamos haciendo. Pero ellos adicionalmente en ese artículo destacan algo que es bien importante, y es que cuando uno hace una definición de algo, no tenemos por qué decir y se debe hacer de la siguiente manera y debes utilizar las siguientes cosas, no. Y el ejemplo que utilizan es el deporte de arco con flecha. Cuando tú hablas de arco con flecha, tú dices deporte en el que se utiliza un arco y una flecha donde tienen que dispararle a un target. Ya, hasta ahí. No te dicen, para poder disparar, tienes que entonces pararte de la siguiente manera, tienes que enfocar el punto, la vista hacia, debes utilizar la atención. No. Este tipo de cosas van incluidos en lo que debes desarrollar después cuando consideras tú cualquier tema. Específicamente, si hablamos de la parte de sedación, ya hablamos de lo que es la definición, pero todas estas partes adicionales que están incluidas para saber qué es lo que es una sedación, debe incluir un profesional que sea capaz y capacitado, una observación y vigilancia cercana, garantizar la seguridad, maximizar el confort y la satisfacción, y que tengamos un enfoque que sea individualizado. Y esto es muy importante, porque nosotros no podemos tener la sedación o los procedimientos que hacemos de sedación como algunas especialidades han tomado, digamos que como la forma de hacerlo es como si fuera una receta de cocina, ¿sí? Nosotros no podemos decir que a este le ponemos uno y uno y así vamos para todos, porque no tendría realmente ningún tipo de valor lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a desglosar un poco más esto, los niveles de sedación son importantes para definirlos. Los niveles de sedación fueron descritos por la Sociedad Americana de Anestesiología y en este momento siguen teniendo vigencia, solo que con un punto que tenemos que tener en cuenta. Entonces, recuerda, los niveles de sedación se distinguen desde la mínima hasta la anestesia general, considerando en esta clasificación la anestesia general como el punto, digamos que de mayor profundidad de la sedación. Entonces, tenemos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. La literatura en este momento considera que la sedación consciente es un título que no debemos manejar porque se considera ambiguo. ¿Sí? Tú no puedes hablar de sedación consciente. No lo usemos. Ya tenemos que ponerlo en desuso. Tenemos que hablar de los grados de sedación que queremos para nuestro paciente, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esto es un equilibrio, la sedación es un continuo. No, a pesar de que tenemos objetivos, la probabilidad de que nosotros pasemos de uno al otro es realmente no difícil, por llamarlo de alguna manera. Tú puedes pasar de grado 1 a grado 4 en un paciente que, por lo que sea, se te pasó un bolo, por la razón que sea, pusiste más allá de lo que tú considerabas necesario, y pasaste de tener un paciente que estaba con todos la parte fisiológica conservada a un paciente que se encuentra en apnea, ¿sí? Por lo tanto, la línea estrecha en la que nosotros siempre nos movemos es muy fina. Por lo tanto, yo considero que la sedación es un arte porque es hilar fino. Y nosotros vamos a través de esa línea
Y si nos vamos mucho hacia la derecha, pasamos a las complicaciones, pero si nos vamos para el otro lado, vamos a tener un paciente que va a decir, esto no me sirvió de nada, yo sentí absolutamente todo, ¿para qué me sedaron? Entonces nos vamos a quedar en la parte en que el paciente está consciente al 100%, entonces que tampoco es el objetivo, ¿sí? Entonces aquí tenemos que reevaluar muchas cosas. Dentro de lo que dicen que sea una persona capaz y capacitada, no es solamente que consideremos una persona que es anestesióloga. Por ser anestesiólogos puros no tenemos que decir, ya, con esto yo ya voy de sedación y ya, pónganme el que sea, porque tenemos un amplio conocimiento de lo que sabemos hacer, pero la sedación tiene específicamente el conocimiento del procedimiento y el tipo de los objetivos que nosotros queremos tener para que obtengamos un paciente en el punto que queremos de acuerdo donde el procedimiento que queremos hacer. Y tampoco es que tengamos que tener una máquina de anestesia al lado, porque no es que si yo no tengo la máquina yo no puedo hacer una sedación. Eso es falso, es errado, pero sí debemos tener la monitoría adecuada y por lo tanto también todos los insumos necesarios para poder combatir un momento de emergencia y poderlo llevar de la manera adecuada. Entonces, nuestros objetivos, fíjense, ¿cuáles son? 4. Hipnosis, analgesia, amnesis y ansiolisis. Dentro de los objetivos de sedación no tenemos la quietud del paciente, porque si nosotros tenemos incluida la quietud del paciente, pues estamos hablando de anestesia general. La única probabilidad de que podamos tener un paciente en inmovilidad completa es la anestesia general. Por lo tanto, en el momento que nosotros vamos a llevar un paciente a sedación, hay que informarle al especialista de que el paciente se puede mover, porque no estamos en anestesia general. Entonces, eso es importante. Cuando el paciente, el especialista y quien hace la sedación sabe cuál es el objetivo y en qué se va a mover, todo fluye de manera perfecta. Entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios de que nosotros hagamos sedación? Vamos a reducir la ansiedad del paciente, que es muy importante. Disminuimos el dolor de la colocación del anestésico local. Aumentamos la tolerancia para procedimientos que son largos. En la mayoría de los procedimientos va a haber amnesia, ¿sí? El paciente no se va a acordar y la recuperación va a ser muy rápida. Por lo tanto, vamos a tener, digamos que los objetivos que nosotros necesitamos cuando un paciente quiere tener una sedación para un procedimiento. Pero entonces tenemos que tener unas palabras claves para manejar. Con el paso del tiempo, nosotros, a medida que vamos teniendo diferente literatura de diferentes lugares, vamos a tener siglas diferentes. Entonces aquí ustedes tienen unas de las que son, digamos que, más conocidas. El primero, que es de los americanos, que es el Office Visit Anesthesia, el NORA, que es de los europeos, que es el Non-Operation Room Anesthesia, el MAC, que es el Monitored Anesthesia Care, que también es de los americanos, Procedural Sedation and Analgesia, que también es de los americanos, y el último, que pues yo lo he querido comprimir así porque así lo hablamos todos, solo que lo estoy diciendo a nivel de sigla, y es anestesia fuera de quirófano, ¿cierto? El AFQ, que es para nosotros que hablamos en español la manera más fácil de poderle llamar a este tipo de procedimientos. Entonces, hemos hablado de la parte de la definición, sabemos cuáles son nuestros objetivos, tenemos claro qué siglas estamos manejando en este momento, ahora tenemos que hacer una clasificación de los lugares en donde nosotros vamos a hacer sedación. Primero, intraquirófano, está clarísimo, tenemos sala de quirófano, nuestras máquinas, nuestros compañeros, y sabemos que ahí podemos hacer todo, y que dado caso de lo que pase, siempre va a haber un tubo a la mano, un laringo, y vamos a poder intubar al paciente y le vamos a poder conectar a una máquina. Está perfecto. Fuera de quirófano, entonces tenemos dos escenarios. Tenemos un escenario que lo llamamos inside o intramural y otro escenario que es el outside o el extramural. Cuando hablamos de fuera de quirófano, intramural, el ejemplo más claro es radiología dentro de una clínica o el área de neumología o de gastro dentro de un hospital, ¿cierto? El extramural o el outside es básicamente el que nosotros decimos que vamos a un consultorio en un edificio donde hay cualquier otra cosa que ustedes quieran, arquitectos, ingenieros, o sea, es un edificio con oficinas donde hay un consultorio y allí atendemos pacientes dependiendo de lo que nos estén solicitando. Y adicionalmente tenemos que hacer la clasificación de acuerdo al procedimiento y la prioridad
que nos estén presentando. Entonces, de acuerdo al procedimiento, tenemos que tener claridad si es un procedimiento diagnóstico o terapéutico, ya que de acuerdo a eso podemos saber tiempo de duración y adicionalmente qué tanto le va a doler al paciente para saber qué tenemos que colocar nosotros en cuanto a la parte analgésica y para su postquirúrgico. Y en cuanto a la prioridad, pues saber si es un paciente que requiere una sedación para un procedimiento urgente o un procedimiento programado. Después de que nosotros tenemos ya todo este bagaje claro, entonces abrimos el abanico. ¿Y el abanico se nos abre a qué? A que tenemos muchas probabilidades de dónde podemos hacer sedación, tanto dentro del quirófano como fuera del quirófano. Y si nos ponemos un poquito amplios a desglosar todo, entonces sabemos que intraquirófano podemos tener pacientes para oftalmo, para ortopedia, cirugía plástica, procedimientos de maxilofacial y algunos procedimientos de neurocirugía en que requerimos saber si el paciente tiene algún tipo de respuesta durante algún procedimiento. Pero adicionalmente, si nosotros abrimos la brecha y hablamos de lo que hacemos dentro del quirófano, fuera de quirófano, pero dentro del hospital, entonces tenemos procedimientos de hemodinamia que ahorita están avanzando mucho en toda la que es la cateterismos, colocaciones de cambios de válvulas, para algunos tipos de colocación de marcapasos, todo esto lo están empezando a hacer también con hemodinamia, mapeos, o sea, un montón de cosas que los están requiriendo con sedación, para procedimientos de radiología y radiología intervencionista. Para la toma también de algunos exámenes que son importantes tanto para pacientes pediátricos como para pacientes adultos. Para el manejo de paciente en UCI, que ahorita pues tuvimos una gran intervención en lo que fue toda la época de COVID, en que hubo un momento bien importante para hablar de sedación en pacientes en UCI, todos los procedimientos que podamos hablar en emergencias, nuestras unidades de gastro y nuestras unidades de neumo, como se las había mencionado anteriormente. Cuando vamos a hablar de la parte extramural, si ustedes se dan cuenta, va creciendo, ¿sí? O sea, la cantidad de procedimientos van a ser la probabilidad mucho más alta. Entonces, procedimientos odontológicos que hacemos para paciente adulto, paciente pediátrico, procedimientos de cirugía maxilofacial, que son muchos. En consultorio se pueden hacer elevaciones de seno maxilar, colocaciones de implantes, exodoncias, diseños de sonrisa, toma de impresiones, de tartrajes, o sea, lo que quieran. La parte de cirugía plástica para algunos procedimientos como lifting químicos, bichectomías, bléfaros, procedimientos de medicina estética como lo son el Ultherapy, colocación de Botox, bueno, ahorita hay otro que se llama, se me va el nombre, el Fixer, que todo es para activación de colágeno y demás, todo esto también se hace con sedación, procedimientos dermatológicos para rejuvenecimiento también como la colocación del láser, para retiro de lunares, en urología para la toma de muestras de biopsias prostáticas, ginecología para la parte de fertilidad. Hay un amplio campo en el que podemos hacer histeroscopias diagnósticas y terapéuticas, resecciones de pólipos, colocaciones de Mirena, las aspiraciones foliculares, para la parte de los hombres, aspiraciones de epidídimo, y algunos procedimientos de ortopedia como la colocación de algunos bloqueos que requieren y momentos de sedación para que el paciente pueda hacer mucho más exacto la colocación del mismo. Adicionalmente, todas las unidades de gastro que se encuentran fuera de quirófano, perdón, fuera de los hospitales y se encuentran de manera extramural, la colocación de implantes capilares, que ahora tiene una amplia tendencia de que muchas personas quieren colocarse sus pelitos, pero son procedimientos largos, dispendiosos, que aunque no son tan dolorosos, son bastante aburridos para el paciente. La colocación del anestésico local es bien molesta. Entonces, están prefiriendo algunos especialistas hacerlos con sedación. Procedimientos de neumología para la parte del estudio del sueño. Y otros que también se están empezando a abrir, como es toda la parte estética vaginal. Entonces, fíjense que el campo es amplio. O sea, aquí podemos hacer sedación más o menos para lo que queramos. Lo importante es que nosotros podamos hacer que todo sea seguro. Por lo tanto, podemos decir que la anestesia fuera de quirófano es una práctica que está lejos del quirófano, como su nombre lo dice, pero que cada vez está más cerca del paciente. Pero bueno, si estamos cerca del paciente y lejos del quirófano, tenemos que tener en cuenta que pueden haber eventos adversos. Entre los que están descritos están desaturación, la hipoxia, la hipotensión, la bradicardia, la broncoaspiración, y pues que si los sumamos todos, si no tomamos medidas en alguno de ellos, pues podemos llegar a efectos catastróficos.
pero la literatura nos dice que los eventos adversos asociados a daño severo realmente son bajos. ¿Cuándo qué? Cuando tú tienes los instrumentos adecuados, cuando tienes conocimiento farmacológico, cuando tienes conocimiento de los momentos, cuando tienes conocimiento del paciente. Fíjense que si hablamos de números, que es lo que finalmente a veces como que nos dice, bueno, yo con los números quedo más tranquilo. Esto es de acuerdo a lo que hicieron estos mismos del comité que les mencioné en el artículo. Ellos se pusieron a revisar la literatura en los últimos 20 años y decía que la descripción que había de procedimientos específicamente de sedación en cuanto a desaturación era del 0, por cada 10.000 casos, era del 0.078%. Obstrucciones de la vía aérea, el 0.054%. Apnea, del 0.047.5%. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra un evento adverso grave, pues es muy bajito. Desde el año 1985, la Sociedad Americana ha venido haciendo como una recopilación de datos en relación de lo que son daños en general en la anestesia. Entonces, ellos con esto han mostrado datos en que pueden haber los diferentes mecanismos de injuria y los comparan. Entonces dicen anestesia general, anestesia regional y el MAC, la sedación. Entonces dicen, los eventos que se presentan, digamos que de manera frecuente, eventos respiratorios, asociados a fallas en el equipo, ¿sí? O mal funcionamiento del equipo y relacionados con los medicamentos. Si ustedes se dan cuenta, en anestesia general, el porcentaje, aunque es muy parecido al de la sedación, la cantidad de episodios es mucho más alta. Por lo tanto, si somos mucho más racionales con los números, pues realmente los eventos respiratorios son muy bajos observados en la sedación. Pero fíjense que esos dos puntos que yo resalto abajo son bien importantes. ¿Por qué? Porque entonces aquí volvemos a la parte de seguridad. Y hablamos de la Organización Mundial de la Salud con el modelo de Rison, el modelo del queso suizo, ¿cierto? Entonces, este modelo está diseñado ¿para qué? Para tener unas barreras, ¿sí? Unas defensas del sistema, para que no alineemos los huequitos. Acuérdense que el queso suizo es el queso gruyère que tiene los huequitos, que es súper delicioso, pero el ejemplo aquí es que si nosotros alineamos esos huecos, pues las cosas que son peligrosas se nos van a convertir en daños y casi siempre están asociados a fallas humanas o fallas del sistema. Por lo tanto, la probabilidad de que alguno de estos eventos pase están asociados muy a la parte humana y del sistema, y que son en la mayoría de los casos eventos prevenibles, ¿sí? Fíjense, aquí les presento un ejemplo de lo que se hace cuando hacemos sedación. Permítanme aquí para correrlo. El paciente se encuentra a 2.5 miligramos kilo hora, está con monitoría completa, o sea, la básica más la capnografía. Este paciente cuenta con oxígeno todo el tiempo y le están haciendo implante capilar. Este paciente duró 5 horas en procedimiento. Es un paciente que está dormido, pero que está fácilmente alertable. A ese paciente se coloca en prono, se coloca de medio lado y es fácil, él colabora para voltearse y descansa. Y no se acuerda y no le molesta. Y este es un paciente que tiene 67 años, ¿sí? Y termina muy bien su procedimiento, queda feliz con sus pelos y fue un procedimiento seguro. Permítanme. Ok, listo. Entonces, cuando hablamos de esto, ya hemos hablado de la seguridad, hemos hablado de que por qué es importante, cuántos eventos adversos, qué porcentaje, tenemos que definitivamente saber que tenemos que identificar los riesgos. Cuando hablamos de identificación del riesgo, entonces tenemos que hacer evaluación adecuada de la vía aérea. Tenemos que tener acceso inmediato del equipo de reanimación y manejo de la vía aérea, conocimiento detallado de la farmacología, dispositivos adecuados para el monitoreo, una adecuada planificación y gestión para las complicaciones que sabemos que pueden ser más comunes y el monitoreo post-sedación. Cuando nosotros tenemos todo esto, tenemos que tener en cuenta adicionalmente la edad del paciente, el peso del paciente, el sexo, las comorbilidades y un punto que es bien importante, que es la ansiedad, el nivel de ansiedad que pueda manejar el paciente. ¿Para qué? Para que podamos hacer procedimientos como el que estamos viendo arriba, que es un paciente pediátrico, ¿sí? Para odontología, o como el que está abajo, que es un paciente que también es de implantes capilares, obeso, ¿sí? Un obeso mórbido, que requirió
para permeabilizar su vía aérea, tener una cánula nasofaríngea, pero que tenía absolutamente toda la monitoría, la vigilancia, el conocimiento, y que es muy importante cuando hablamos del trabajo en equipo y la comunicación asertiva, de decirle al especialista, este paciente no puede ir en prono, ¿sí? Y tiene que conocerlo y tiene que saberlo, porque de lo contrario, pues no, pero es que no se pudo, no es que no se pudo, es que nosotros tenemos que también saber decir en qué momentos el paciente o se debe parar el procedimiento o debe tener ciertas reglas para que pueda hacerse de forma segura. Y entonces, lo que dice la literatura es que a mayor número de comorbilidades, mayor riesgo de eventos adversos. Y entonces, pues claro, es obvio. Por eso es que la literatura también dice que los pacientes más complicados los tiene que hacer el anestesiólogo, porque la probabilidad de que se complique es más alta. Entonces, pues esto no es nada nuevo, esto lo sabemos. Entonces, si ustedes se acuerdan en algún momento, entre todos los memos que nos llegan, este ya es la rana René ya es un poco viejita, pero a mí me gusta porque entonces decimos, a veces me da miedo administrar sedaciones fuera de salas y más fuera del hospital, ¿cierto? Pero luego recuerdo que soy el anestesiólogo, que voy con el equipo adecuado y se me pasa. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que ir con seguridad cuando hacemos sedaciones, pero tenemos que tener conocimiento de las mismas. Por lo tanto, no podemos convertirnos en este personaje que va a ir a hacer magia a una sala o a cualquier lugar que lo llamen porque va con un montón de medicamentos a enfrentarse a lo que sea, ¿no? Entonces nos volvemos como en el superhéroe a ver a lo que venga, yo me le enfrento. No, tampoco, ese no es el objetivo, porque entonces entramos en la parte de la no seguridad, alineamos todos los huequitos del queso y empezamos a tener complicaciones que no vamos a querer enfrentarnos. Vamos a hacer un poquito de resumen en cuanto a la parte de la literatura, ya que hemos hecho como un conocimiento mejor de lo que podemos hacer cuando hacemos sedación. Y es bueno, hay más literatura, hay literatura que es anterior, pero esto es como la que tenemos de los últimos años. 2016, la Sociedad Española saca un consenso donde nos dice básicamente, destacan que esta frase, creemos que es necesaria una aproximación a ella desde la seguridad del paciente más que desde los intereses corporativos o economicistas. Es importante porque algunas de las sociedades lo ven solo como un negocio y no les interesa nada más. Entonces, pues, minimizar gastos, minimizar especialistas, minimizar a costa de la seguridad del paciente. Entonces, los españoles realmente fueron bastante acertados con este comentario. Adicionalmente, ellos destacan estos puntos que se encuentran en el consenso. Exponer las situaciones concretas que comprometen la seguridad del paciente fuera del quirófano. Categorizar los niveles de sedación, definir la evaluación previa a la sedación, establecer las recomendaciones mínimas de seguridad en cuanto a medios humanos y materiales y las recomendaciones de criterios de alta. Esos son como el resumen de este consenso. Luego, en el año 2018, tanto los americanos como los europeos y los canadienses sacan, digamos que cosas bien importantes en cuanto a las guías de sedación, y esto los americanos nos sugieren lo siguiente. Primero que pues esto quitaría las guías que habían salido en el año 2002, aborda específicamente la sedación moderada, o sea, le hacen un amplio espacio y no aborda nada con relación a la parte de educación. Ellos continúan diciendo que los no anestesiólogos sí pueden bajo ciertas circunstancias y que los anestesiólogos también pues con las circunstancias específicas, pero tampoco se miden a decir qué tienen que tener en cuanto a formación. Hablan de la evaluación y la preparación del paciente, incluyen la capnografía como algo requisito obligatorio en la parte de la monitoría del paciente, la presencia de un individuo con conocimientos y habilidades para reconocer y tratar las complicaciones de las vías respiratorias, teniendo en cuenta que ellos dicen que el no anestesiólogo puede sedar, o sea, más o menos dice el no anestesiólogo seda, pero tiene que tener un anestesiólogo al lado para que por si acaso. Utilizar sedantes y analgésicos, esto hablando de los no anestesiólogos, no destinados a la anestesia general, específicamente benzodiazepinas y la dexmedeto. Y los sedantes y analgésicos destinados a la anestesia general los ponen en grupo aparte, que es básicamente el uso de los opioides y el uso del propofol. Los cuidados de la recuperación y la creación e implementación de los procesos de mejora en la calidad. Ellos incluyen adicionalmente las recomendaciones para la evaluación del paciente, toda la parte del soporte de emergencia, los medicamentos, el uso de antagonistas, los cuidados de recuperación, y hay una parte importante y es que dice,
este es el punto importante que lo mencioné en la diapositiva anterior, y es que asegúrese de que los profesionales que administren medicamentos sedantes analgésicos destinados a la anestesia general puedan identificar y rescatar de manera confiable a los pacientes de la sedación profunda no intencional o la anestesia general. Entonces, pues aquí que dice, tengo un anestesiólogo ahí al ladito para que lo salve. Los europeos tocan estos tópicos: sedación segura, monitoría, complicaciones y definiciones. Adicionalmente, destacan los puntos en que dicen que exclusivo para el anestesiólogo: cardiopatías, SAOS, índices mayores de 40, falla renal, enfermedad hepática, mayores de 70 años, ASA 3 y ASA 4. Esto no era tan nuevo, ya lo sabíamos, pero digamos que esto sí es importante, que lo destacan de manera bien puntual. De nuevo, monitoría, acceso a equipos de carro de paro, de vía aérea, el reconocimiento y manejo de las complicaciones, la ubicación. Fíjense que ellos destacan, ¿dónde están ustedes? ¿Están adentro, afuera? ¿Con quién están? O sea, en el sitio donde se hace la sedación, el ayuno y el conocimiento detallado de la farmacología. Entonces, fíjense que si nos ponemos a ver, realmente todos hablan de lo mismo, sino que en algunos tópicos son más fuertes, hacen más énfasis que en otros, pero básicamente se traducen todos a que sea seguro el procedimiento. Los canadienses, en el mismo año, porque ese año fue un año de literatura importante, atención segura al más alto nivel, herramientas para la realización de la sedación fuera del quirófano. También se centra en las definiciones, que si se acuerdan de la diapositiva que vimos de las diapositivas, de las definiciones al principio, ahí están metidas todos estos momentos en que ellos quisieron dar una definición específica, y reconoce las diferencias en la práctica entre el proveedor anestesiólogo y el no anestesiólogo. Y aquí hubo un alto, porque aquí llegó el COVID, entonces llegó el COVID y ese también pateó todo, entonces nada, ahí ya no salió literatura que hablaba de la parte de sedación, únicamente pues hablaba de COVID. Cuando hablamos en la primera que hicimos, yo hice un artículo de sedación en COVID, pero relacionado a los otros temas, ahí quedó quieto. 2020, el mismo comité que les mencionaba al principio, empezaron a hablar de el ayuno. Y este me parece importante y por eso lo traigo, porque fíjense que nos deja puntos muy claros, porque es el ayuno para sedación, no es el ayuno para anestesia general. Y dice, el ayuno no garantiza tener estómago vacío, para anestesia general o para sedación, ¿sí? Eso ya está más que demostrado. Actualmente se exceden los umbrales recomendados y las consecuencias de ellos es irritabilidad del paciente. El paciente llega mal geniado, los niños llegan molestísimos, deshidratados y además hipoglicémicos, dependiendo del tiempo que les toque esperar para el procedimiento que les vayan a realizar. Y ellos traen esta tabla, y en esta tabla nos muestran también unos estudios donde nos muestran población, adultos o niños, agente utilizado, procedimientos endoscópicos, donde nos dicen en qué probabilidad de aspiración hubo. Mortalidad, ninguna. Y probabilidad de aspiración, 1 en 12.701. En estudios que fueron bien grandes. Por lo tanto, este artículo dice que la probabilidad de que el paciente tenga aspiración es insignificante. Y nos habla de los factores de riesgo. Bueno, hay que identificar los factores de riesgo. Realmente, los factores de riesgo que ellos vieron relacionados en cuanto a la parte de sedación son los procedimientos endoscópicos, y específicamente en los adultos, para que hablemos de evidencia pues alta. El resto son todos con evidencia moderada, de episodios como que pacientes con niños que tengan enfermedades respiratorias, el uso del propofol, comorbilidades para los niños, apnea obstructiva del sueño en los niños, procedimientos de emergencia en los niños y las embarazadas. Fíjense que aquí en los adultos la única relación que nos dan es para la parte de los procedimientos endoscópicos y es la única que tiene evidencia alta, las otras no. Y aquí es importante entonces destacar, los factores de riesgo sí nos pueden predecir problemas, claro, pero la ausencia de estos factores no quiere decir que no pueda ocurrir algún peligro en particular. Y es por eso que nosotros, a pesar de que el estudio nos muestra que es insignificante, pienso que tampoco debemos irnos hacia el otro lado. Esta es la gráfica como resumen del artículo, que es bien interesante. Los invito a que revisen este artículo. Nos habla que cuando no hay riesgo, ¿sí? No tenemos riesgo identificado,
podemos inclusive no restringir ni líquidos claros ni leche materna, solamente dar 2 horas para comida, leche de fórmula y leche normal. Para los que son, digamos que riesgos medianos, ¿sí? Que aquí incluyen, por ejemplo, enfermedades sistémicas, obesidad moderada, le podemos dar no restricción a líquidos claros, 2 horas para leche materna y 4 para el resto. Pero los que ya son riesgos que consideran ellos importantes, como la obesidad mórbida, anormalidades de vía aérea, hiperemesis, ellos consideran dejar 2 horas para líquidos, 4 para leche materna y 6 horas para la comida sólida. Entonces, a mi modo de ver, considero que no debemos ser tan libertinos, sino ser un poquito más cautos, teniendo en cuenta nuestra población. Estamos hablando de la población latina. En general, en todos los países, somos bastante desordenados cuando nos dan las recomendaciones. Que incluso cuando uno les dice que aquí que son tantas horas, que no, ay, pero es que me acabé de tomar, ¿no? Es que me acabé de, ¿sí? Pero para ser nosotros estrictos realmente pudiéramos quedarnos con el 246, sabiendo que es un punto seguro para el momento de la sedación. Ellos colocaban dentro del artículo que, por ejemplo, las preparaciones de colon, las de colonoscopia, son de volúmenes grandes y usualmente la última toma la hacen a las 3 o 4 horas y se están tomando alrededor de más o menos 500 cc. ¿Sí? Entonces, no hay problema, se pueden hacer, ¿sí? Ahora, no quiero que esto les genere a ustedes intranquilidad, porque estos estudios son estudios serios, está demostrado, y además las guías, las últimas que hablan para ayuno para procedimientos electivos de anestesia general, también hablan de que recortemos los tiempos. La Sociedad Colombiana, la semana pasada, en cuanto a puntos de recomendación de cosas que se estaban haciendo inadecuadas, también hizo la recomendación para cirugía electiva, la programación de 246. Entonces, pienso que hay un soporte científico para que nos quedemos con ese, para que no seamos tan estrictos a veces y no se puede hacer la sedación, o no, es que tiene que cumplir las 8 horas, pero siempre continuamos de todas maneras haciendo individualización en el paciente que nosotros estamos manejando. Ya para que estemos ya concretando y llegando a la parte como final de nuestra conferencia, vamos a hablar de los 3 momentos. Los 3 momentos en sedación son presedación, sedación y postsedación. En estos 3 momentos, entonces, ¿qué vamos a tener? El primero, que es el de la presedación. Cuando nosotros hablamos de presedación, tenemos que tener en cuenta que historia clínica del paciente, ¿cierto? Es muy importante, ya por todo lo que mencionamos, tener un conocimiento del paciente, sus comorbilidades, su peso, su talla, demás. Consentimiento informado es supremamente importante. El paciente tiene que saber qué le van a hacer, a qué riesgos se expone y nos tiene que firmar. O sea, esto hace parte de la historia clínica, es un documento legal. El área en que nosotros vamos a estar, tenemos que conocerle, tenemos que tener lo adecuado para poder combatir un momento de urgencia. El ayuno, ya lo hablamos perfecto, identificación de los factores de riesgo y todo esto va a hacer que disminuyamos la frecuencia de complicaciones durante la sedación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lista de chequeo. La OMS tiene una lista de chequeo para anestesia general. Esta es la que nosotros utilizamos como empresa y la aplicamos, hicimos modificación para que haga para sedación. Pausa la entrada, antes del procedimiento, antes de la administración de la sedación, antes del inicio del procedimiento y a la salida. ¿Eso qué hace? Que nosotros identifiquemos alguna cosa que se nos haya quedado. O sea, realmente sirve, es bien importante. ¿Qué vamos a tener? Observación clínica continua, el uso de la monitoría básica y adicionalmente la capnografía que ya está 100% recomendada para poder ser mucho más rápida nuestra respuesta en el momento que el paciente pueda entrar en algún momento en apnea. Oxígeno suplementario más que demostrado, el manejo analgésico y en conjunto que debe haber anestesia local. ¿Sí? O sea, no le pueden sacar la muela al paciente sin haberle colocado anestesia local, porque se nos va, así lo tengamos en sedación profunda, el paciente va a quedar sentado del dolor. Entonces, es bien importante hacerle conocer eso al equipo. Tener los elementos para el manejo de la complicación. Por supuesto, no podemos hacer simultaneidad en los procedimientos, ni en salas, ni fuera, eso está completamente prohibido. Continuar el manejo, el monitoreo post-sedación y la utilización de las escalas. Y en el momento post-sedación, que es un momento bien importante, donde estamos con un paciente que está tranquilo, que está feliz, nuestro especialista también, tenemos que hacer evaluación de escalas, dar recomendaciones y signos de alarma para que el paciente se los pueda llevar a su casa con su acompañante y el paciente obviamente pues
quede de alguna manera también controlado para este punto. Estos son los artículos nuevos, lo que hay ahorita de la literatura que revisé. Todo se centra en la seguridad del paciente. Fíjense que todos, desde el 2016 de la española hasta los de ahorita que están en 2020, se centran en eso, en ser seguros. En este momento, ya que estamos hablando de de todo lo que nos habla Facebook, Instagram, ¿no? Estamos así muy de moda. La sedación es tendencia en este momento. Entonces, nuestro tema está siendo famoso. Quiero que lo sigamos haciendo famoso en cada uno de los lugares en donde ustedes están, en el país en que se encuentren y en el lugar en donde ustedes trabajen, pero háganlo famoso porque lo hacen muy bien, porque son cuidadosos, pero que hacen todo con mucho detalle para que sea una sedación excelente, para que realmente digamos que lo que hacemos es hilar fino. Y yo siempre recuerdo el deber ser, por más de que la sociedad americana, la sociedad europea y casi que todas las sociedades avalen el que diga que el no anestesiólogo pueda sedar, la sociedad colombiana está en desacuerdo de eso. Esto salió en el Delphi que se hizo hace unos 2 o 3 años. La sociedad pues, definitivamente dice que el uso del propofol tiene que ser por anestesiólogos. A pesar de que nosotros aquí también hicimos una guía y pues como nos apoyábamos en todo lo que decía la literatura de afuera, pues decía que sí, el anestesiólogo podía. Pero el deber ser, ¿sí? Que no lo avala la literatura, es que debe ser el anestesiólogo el que sea encargado de la sedación. Yo les dije que arrancaba con Darwin y cerraba con él. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco es la más inteligente, pero sí es la que se adapta mejor al cambio. Seguimos en un momento de cambio, ¿ya? Ahora estuvimos en la pandemia, estamos empezando a entrar en el momento pospandémico y seguramente se nos vendrán muchas cosas y hablando específicamente del tema de sedación, hay que seguirnos adaptando a muchos cambios. El no tener la máquina al lado, el no sentirnos dentro de una sala quirúrgica, pero les aseguro que si ustedes se adaptan, se van a disfrutar absolutamente cada paciente que hagan y no va a ser un estrés continuo cada vez que lo hagan. Entonces, yo les agradezco este tiempo, el estar aquí todos, el querer compartir conmigo este momento y espero que de verdad hayamos logrado ordenar todas las ideas. Muchísimas gracias.